¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Hablemos un poco de los ridículos. ¿Les parece bien para terminar esta noche? Hemos separado un audio que le vamos a presentar un poquito más tarde, pero aquí queremos platicarlo con ustedes. Los grandes ridículos de las últimas horas, pero también de una nota seria que también nos lleva a un cierto ridículo, déjeme decirle, porque vamos a empezar con la nota seria y de ahí nos pasamos a los ridículos. Hoy por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de un tema que ustedes me comentaron precisamente en el en vivo. ¿Qué pasa con el INE? ¿Qué pasa con el proceso de selección? ¿Qué pasa con el tribunal? Bueno, la presidenta consideró que no es correcto lo que consejeras del Instituto Nacional Electoral hayan decidido mantener en pausa la organización de las elecciones de jueces, magistrados y ministros y le sugirió consultar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si están en lo correcto en esperar en detener la organización. Desde mi perspectiva, no, pero si hay alguna duda, pues que resuelva el tribunal, ¿no? Que es quien finalmente debe corresponder por haber determinado la Suprema Corte que en el fondo es un asunto electoral. Que le pregunten al tribunal a ver qué responde el tribunal. Es una sugerencia. En respuesta a la pregunta sobre si las y los consejeros deberán acatar o no las resoluciones de jueces que ordenan detener la organización de las elecciones, la mandataria federal explicó que, de acuerdo con lo detallado por la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el día en que la Corte finalmente declara que no es procedente la inconstitucionalidad de la reforma constitucional al Poder Judicial, en su primera parte de esa sesión dicen que aceptan el recurso que presentan los partidos políticos porque es un asunto electoral y apunta que al ser un asunto electoral no se permitirían los recursos de amparo y por lo tanto es un asunto que debe ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolverlo. Es decir, los propios jueces, las consejeras, ¿no? que quieren detener esto, vuelven a caer en lo mismo que los integrantes de la Suprema Corte, violentar su propia ley. Hacen una cosa, se les revierte porque está mal hecha y después se justifican en algo que no existe. Por lo tanto, dice la presidenta que sea el tribunal, no el que decida, porque a final de cuentas son temas que le corresponden precisamente al tribunal, que ya en una primera instancia dijo que no tenía por qué suspenderse el trabajo por parte del Instituto Nacional Electoral en la elección por parte de, por parte de ministros, jueces y magistrados, cuando los partidos políticos se quejaron de que no estaban siendo tomados en cuenta. Aquí donde está el ridículo. El ridículo está en estas consejeras y en estos jueces que continúan jugando un papel verdaderamente lamentable, tan pero tan lamentable, que uno todavía se sorprenda que exista precisamente el estómago de cada uno de ellos para defender lo indefendible después de la derrota que sufrieron hace unos cuantos días en la propia cancha de la Suprema Corte de Justicia, porque perdieron con sus propias reglas. Perdieron con sus propias votaciones, perdieron con sus propias alianzas. Y sin embargo, continúa este coraje, continúa esta, esta violencia verbal, continúa esta frustración que yo entiendo que se va a mantener un buen tiempo, pero me parece que también tendría que llevarte una estrategia mucho más inteligente, mucho más profunda, una estrategia que te permitiera en realidad poder posicionarte o poder debatir ya a fondo lo bueno y lo malo de la reforma judicial. Por ejemplo, cuando yo escucho a la vocera de los trabajadores del Poder Judicial que critica a las personas que reciben programas sociales, si ya de por sí el Poder Judicial padece por la falta de empatía de la sociedad, que no lo ve cercano, que incluso lo ve como ofensivo, como agresivo, el paro terminó de generar una imagen sumamente negativa sobre un grupo de trabajadores que la gente preguntaba por qué les están pagando si están en paro, ¿no? Si no están haciendo nada, que la gente empezó a cuestionarse de qué sirven realmente tantos de ellos cuando se van a paro y no pasa nada. La gente comienza a preguntarse de qué creen o por qué creen que los vamos a apoyar cuando ellos nos han sobajado durante tantos años. Y es muy fácil para los integrantes del Poder Judicial, entre ellos la vocera de los trabajadores, la señora Patricia, echarle la culpa al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ya sabe usted que López Obrador es el culpable de todos los males habidos y por haber de este planeta. ¿No? Entonces, para ellos es muy sencillo decir es que el presidente inició una campaña en nuestra contra, como Xóchitl Gálvez, recuerda, lo mismo que Xóchitl Gálvez, lo mismo que Claudio X González, lo mismo que Salinas Pliego, lo mismo que Loret de Mola. Eh,
Y es cierto, el presidente cuestionó a estas personas, pero si estas personas no tuvieran los antecedentes que tienen, si estas personas no fueran quienes son, si estas personas no hubieran construido sus diferentes trayectorias, la manera como lo han hecho, pues lo dicho por el presidente no hubiera tenido gran trascendencia o se hubiera caído en un momento dado. Pero para ellos es más fácil echarle la culpa a López Obrador que aceptar que el problema está en ellos mismos, que los que destruyen el Poder Judicial son los que supuestamente los están defendiendo. Y para mejor ejemplo, pues lo que hace la señora Patricia, ¿no? Que en un foro, en donde por cierto también estuvo Francisco Martín Moreno, pues la señora se le hace muy sencillo decir, ¿saben por qué pasa esto? Porque la gente recibe programas sociales. Hay personas que no son preparadas, saben lo que viene para México y no quieren hacer nada. Están en la comodidad de sus hogares estirando la mano porque les dan 2,000 pesos. La misma estrategia fallida, la misma estrategia ofensiva, la misma estrategia agresiva, la misma estrategia fracasada que lanzó Claudio X a través del PAN, a través del PRI, a través de sus intelectuales, a través de sus candidatos, de ofender a la sociedad. Como si al ofenderla, la sociedad dijera, ah, gracias, me hiciste despertar de mi letargo. Entonces ya en este momento, ¿sabes qué? Dejaré de lado todo el apoyo que me dan y estaré de tu lado cuando tú me has saboteado toda mi vida, me has dañado toda mi vida, has afectado de una u otra manera a este país. ¿En qué cabeza cabe? En la cabeza que cabe solamente es de las personas soberbias, de las personas irresponsables, de las personas cínicas que se asumen muchas veces por encima del resto y en realidad se encuentran muchos peldaños abajo de una sociedad, de un pueblo que toma sus propias determinaciones, que se puede equivocar, así es la democracia, que se puede exagerar, así es la democracia, que se puede quedar corto, así es la democracia, pero por eso se asumen las responsabilidades, por eso se exige, por eso se cuestiona, por eso se involucra a uno, por eso participa completamente. Esto es una actitud de niños, es una actitud infantil, por eso le digo los ridículos de este viernes por la noche, porque son verdaderamente ridículos en cada una de sus expresiones, alejados completamente ya de cualquier nivel de sapiencia, nivel de inteligencia o nivel de razonamiento que los hiciera pues ser una parte interesante en esta discusión. Y como cierre, no, cierre, me faltan dos. Francisco Martín Moreno. Este hombre lo recuerda, el mismo que pidió quemar en el Zócalo a todos los morenistas, el mismo que se enfrascó en una diatriba verbal en contra de todo lo que significara Morena, el mismo que a través de distintas columnas lanzó una verborrea falaz, fársica, infumable muchas veces, que se atrevía a alterar hechos, a hacer comparaciones verdaderamente absurdas, ridículas, como nuestro titular, porque no tenía otro tipo de manejos, porque al ser un pseudo historiador, miente en cuestión de la historia. En sus libros uno se puede dar cuenta, con honrosas excepciones, que la gran mayoría está basada solamente en chismes, está basada solamente en rumores, está basada solamente en interpretaciones que no tienen ningún asidero histórico. Y se valdría si las presentas como novelas, si las presentas como ciencia ficción, pero cuando tú lo presentas como hechos históricos, entonces es ahí donde ya tiene que haber otro tipo de rigurosidad de la cual Francisco Martín Moreno no cuenta en ningún sentido en su propia trayectoria. Es un hombre que no puede dejar de lado a López Obrador, es como Ciro Gómez Leiva, que le decíamos en la tarde, caray, qué obsesión por el político tabasqueño, están pensando todavía en él, están pensando todo el día en él, están pensando todavía, por supuesto, en que anda por aquí, respira su aroma, su sombra, su presencia que no se ve. ¿Por qué le digo esto? Porque Martín Moreno dice, no es posible que la justicia se imparta de acuerdo con el ánimo del expresidente. ¿Por qué? Porque López Obrador está escondido detrás de las mamparas. Sheinbaum simple y llanamente está detrás de López Obrador. López Obrador va a controlar a todo el poder judicial, aunque esté oculto. Yo le preguntaría a Martín Moreno, ¿y ese López Obrador está aquí en el cuarto con todos nosotros? ¿O ya desapareció y anda en su quinta? No tienen un argumento y ya no tienen a nadie enfrente que les haga juego. La doctora Sheinbaum no ha caído mucho en sus provocaciones y entonces requieren, por supuesto, la figura del tabasqueño para poder situarse
en la discusión. Pero esto es lo ridículo de verdad de esta oposición que de cada día se desnuda más como una oposición carente de humanidad, carente de sensibilidad, carente de autocrítica. Francisco Martín Moreno debería demostrar un argumento de lo que está señalando. Esa actitud incluso misógina de seguir insistiendo, de insistir, perdóname, que Sheinbaum será precisamente la persona, ¿no? Esté derrotada frente a Andrés Manuel López Obrador. Así se expresan de la presidenta de la República, él, Crespo y otros más que se consideran intelectuales, académicos y demás. Pero quiere cerrar con el último ridículo, en definitiva, de esta noche, que no podemos dejar de lado. Enrique Alfaro. ¿Sabe a dónde se va Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco? Ese gober que creyó inocentemente que podría ser presidente de la República, que creyó y pensó que de verdad podía convertirse en una referencia como tal a España. Se va a España como Peña Nieto, como Felipe Calderón, como Carlos Salinas de Gortari, como Ciro Gómez Leiva. No, hombre, España en definitiva abre los brazos a todos aquellos. Hay que reconocer, la derecha española sabe pagar, ¿eh? Sabe pagar muy bien sus compromisos y abre los brazos completamente a estos personajes que de una u otra manera les sirvieron desde cada una de sus trincheras. Así que Alfaro se va a Madrid, el gobernador que no pudo detener la crisis de desaparecidos, que la minimizó, que reprimió a quienes, a quienes levantaron la voz para protestar ante sus decisiones absurdas en materia económica, en materia social, que se burló de las víctimas, que les cerró la puerta a las madres buscadoras, que justificó actos de violencia, que atacó constantemente a la prensa, asegurando que la prensa era la responsable de los malos resultados de su gobierno porque todo lo exageraron. Ese es Enrique Alfaro, quien ahora se despide, en definitiva, como un gran ridículo. ¿Y sabe por qué? Porque dice que se va a preparar, no para la presidencia de la República, gracias a Dios, para ser entrenador de fútbol. Para ser entrenador de fútbol en todos los sentidos. Entonces, pues tras años de críticas, de escándalos, ya se va a seguir los pasos de Felipillo, de Enriquito, de Charlie y por supuesto del buen Ciro, pero él para entrenar, para algún día, dice Enrique Alfaro, si me lo permite el señor Amaury Vergara, regresar y entrenar a mis Chivas Rayadas de Guadalajara. Así o más ridícula la oposición y estos personajes. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Suscríbase, por supuesto, al canal, ya lo sabe. Sea parte de nuestra comunidad, comparte el video, déjenos sus comentarios, si puede apoyarnos en esta etapa de desmonetización a través de nuestras cuentas de Banbajío y de Patreon. Yo soy Jesús Escobar Tovar y como siempre, gracias. Muy, pero muy buenas noches.